Así que les invito a que abran sus Biblias a Daniel capítulo 11. Vamos a estar viendo, el plan original era ver este segmento como se divide naturalmente, se divide desde el versículo 2 hasta los primeros versículos del capítulo 12. Pero en el proceso de preparar me di cuenta que hubiera sido una clase esta mañana de 2 horas y un sermón de 3 horas. Entonces lo estamos haciendo en parte 1 y parte 2. En realidad este sermón debería ser relativamente normal, aún quizás más breve del usual, porque vamos a hacer lo que en realidad debería ser un solo mensaje en 2 partes, por un tema de cantidad de información. Hace poquito mi hijo me mostró en los medios sociales una persona que dijo que viajó en el tiempo y había dicho 2 días antes el resultado exacto del partido de México. Y de hecho está el post que aparece antes del partido de México y esta persona dice va a ganar México 2-0. Dicho hecho, esta persona tuvo razón, México ganó 2-0. Ahora imagínense que esta misma persona siga haciendo lo mismo antes de que los partidos ocurran y no solamente dice quién gana, sino por cuánto gana y quizás hasta da algunos detalles de quién mete el gol y cómo fue el gol. A medida que uno escucharía quizá la primera, dice, wow, tiene bastante capacidad de adivinar lo que sucede, uno lo ve la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, ya para la quinta vez uno prestaría más atención. Imagínense que esta misma persona lo hace para los 104 partidos que hay en este mundial, a diferencia de otros mundiales que hay 64, este tiene 104 partidos, y que cada partido, antes de que el partido se juegue, dice quién va a ganar, el puntaje exacto. A la luz de eso, la próxima vez que esa persona dice algo acerca del futuro, uno prestaría mucha atención, número 1, y número 2, uno diría cómo es que esta persona logra saber las cosas antes de que sucedan. Bueno, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos en Daniel 11 es algo muy similar, pero no es algo ficticio, es algo real. Nosotros lo que tenemos en esta sección de Daniel 11, solo en la primera parte, solo en los primeros 20 versículos, es que tenemos más de 125 profecías que fueron dadas cientos de años antes y que fueron cumplidas al pie de la letra. Es un poco lo que nosotros hicimos en esta mañana, mirar un poco más el detalle, que el sermón no nos va a permitir mirar exactamente cada una de esas profecías, pero sí vamos a ver los puntos principales que aprendemos a través de este pasaje. El título del sermón de hoy es Tiempos difíciles, Dios soberano. Tiempos difíciles, Dios soberano. Quisiera repasar un poco cómo llegamos a donde estamos hoy. Estamos ya en la recta final. Dios mediante nos quedan 3 sermones, el sermón de hoy, el sermón del domingo que viene. Va a ser un sermón inusual para el Día del Padre porque estaremos viendo acerca del anticristo. Y el otro domingo estaremos terminando el libro de Daniel con la ayuda del Señor. Pero lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 10, no la semana pasada, sino hace 2 domingos, si mal no recuerdo, la última vez que estuvimos en Daniel, vimos esto, que la historia visible está influenciada por una batalla espiritual, pero gobernada por Dios. La historia visible, hoy mismo hay cosas pasando en el Medio Oriente, y sabemos por la palabra de Dios que eso está influenciado por una batalla espiritual, pero que está detrás de esa batalla espiritual hay un Dios soberano que gobierna. Lo que habíamos visto en el capítulo 10, que es esencialmente el comienzo de esta sección, toda esta última sección, del capítulo 10, versículo 1 hasta el final del Daniel, es una sola visión. El capítulo 7, el capítulo 12 de Daniel son 4 visiones. Primera visión, capítulo 7, segunda visión, capítulo 8, tercera visión, capítulo 9. Y la cuarta visión, que es la que estamos viendo ahora, comenzó en el capítulo 10 y va a terminar en el capítulo 12. Nosotros vimos hace un par de domingos atrás toda la introducción a esa visión que vimos en el capítulo 10, versículo 1 hasta el 11, versículo 1. Y habíamos visto 3 cosas. Daniel contempla la gloria celestial después de buscar a Dios en oración, la visión que él tiene, que aparentemente es una visión de Cristo mismo, por las similitudes que tenemos con Apocalipsis 1, que describe a Jesucristo y que es muy similar a lo que Daniel ve en capítulo 10, versículo 1 al 9. Vimos número 2, Daniel descubre la realidad de la batalla espiritual detrás de la historia, entiende que hay una batalla espiritual
ocurriendo detrás de las guerras físicas. Y número 3, vemos que Dios fortalece a Daniel antes de revelarle lo que está por venir. Y de hecho hoy vamos a ver esto que Dios le revela a Daniel, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Dios va a fortalecer a Daniel. Así que el Señor lo fortalezca a ustedes hoy, porque seguramente sus cabezas van a explotar después de ver estos versículos. Que el Señor nos ayude a todos a poder mirar este texto con tanto detalle, tanta precisión que Dios nos ha dado en Daniel 11 como parte del canon inspirado. Particularmente quisiera que vean un minutito conmigo el capítulo 10, versículo 1, porque en ese capítulo tenemos un recordatorio de qué se trata lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Con tantos detalles que habrá en el texto de hoy, el capítulo 11, ¿de qué se trata esencialmente? Bueno, el capítulo 10, versículo 1, nos habla acerca de qué trata. ¿De qué se trata? 10.1 dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Entonces, todo lo que vamos a ver en el capítulo 11 hoy, la semana que viene, tiene que ver con un gran conflicto. Y el texto dice que él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Acá la palabra conflicto, que tenemos en nuestras Biblias en español, en el original tiene la idea de algo que es un estado prolongado, de cómo lo usa el autor acá, es un estado prolongado de guerra. Se podría también decir conflictos, porque es esencialmente lo que vamos a ver en el capítulo 11. El texto menciona en el 10.1 que Daniel entiende, pero él entiende en rasgos generales que habrá muchos conflictos, pero no entiende todo, porque el capítulo 12, versículo 8, dice, Daniel dice esto, yo oí, pero no pude entender. Mis hermanos, lo más probable es que hoy ustedes escuchen y entiendan algo, pero lo más probable es que no van a entender todo, ¿sí? Así que no se desanimen con eso, porque Daniel, habiendo caminado con Dios tantos años, tantas décadas, aún así él no entendía todo. Pero que el Señor nos dé gracia para poder entender lo que Él ha revelado en esta sección. Así que el argumento, la idea de lo que queremos ver hoy en este pasaje es la siguiente. Dios gobierna la historia, advierte de tiempos difíciles y llama a su pueblo a conocerle y permanecer fiel. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, en medio de todos los detalles que vamos a ver, recuerden que esta es la idea principal. Dios gobierna la historia, advierte de tiempos difíciles y llama a su pueblo a conocerle y permanecer fiel. Lo primero que vamos a ver lo encontramos en el capítulo 11, versículo 2 al versículo 20. Lo que vamos a ver acá es que Dios gobierna los imperios de la historia. Y vamos a ver primeramente una introducción que vamos a encontrar en el versículo 2 al 4, donde hay una profecía acerca del futuro de Persia, que es el imperio donde está Daniel en ese momento, y lo que va a suceder después de Persia, que Dios va a permitir que se levante otro reino, que es el reino de Grecia. Y si estudias las páginas de la historia de la humanidad, o si has prestado atención en el libro de Daniel, después del imperio mundial de Persia, le siguió el imperio de Grecia, tal como la palabra de Dios había predicho. Entonces vamos a ver versículo 2 al 4. Lo que vamos a estar haciendo en estos versículos es que yo voy a leer varios versículos a la vez, no van a entender todo, tienen la clase para poder repasar, tienen las notas que les he entregado y también están las notas en alguno de los chats, pero la idea es poder captar la idea general. Entonces, versículo 2 dice así: y ahora te declararé la verdad, he aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Es una profecía de Alejandro el Magno. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes.
Daniel ya ha profetizado esto antes, que Alejandro el Magno no tendría descendientes. Así como sucedió, él tenía 2 hijos, ambos fueron asesinados. Cuando él muere con 33 años de edad, después de haber conquistado el mundo, la descendencia no fue a sus hijos, que fueron asesinados, sino a los 4 generales. El imperio queda dividido en 4. Ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces tenemos en Daniel una constante declaración detallada, precisa, de lo que va a suceder antes de que suceda. Esto fue escrito en el año 515, 520 aproximadamente. Y se cumplieron las profecías, en este caso, cientos de años después. Y esto presenta un problema. Es el problema que hay tanta coincidencia de los hechos históricos con lo que Daniel dice cientos de años antes. No hay ningún tipo de debate ahí. Personas que se acercan a este libro asumiendo que es la palabra de Dios, personas que se acercan a este libro como un libro histórico y no creen en la posibilidad de la profecía bíblica de parte de un Dios soberano, están de acuerdo en esto, en que lo que está acá es una descripción detallada del período intertestamental entre el Antiguo y el Nuevo. El período desde Grecia en adelante, especialmente acerca de estos 4 imperios o 4 divisiones del imperio, se va a enfocar en 2 de ellos particularmente. Hay acuerdo en eso, no hay ningún debate porque es muy exacto lo que dice. El problema que esto presenta para alguien que se acerca a la Biblia y no puede aceptar que este es un libro divino, un libro inspirado, ¿cómo lo explico? Sería lo mismo si esa persona sigue posteando en los medios sociales días antes los resultados exactos de los partidos. Uno diría, ¿cómo hace la persona para saber? Nosotros sabemos que la explicación es muy simple, que este libro no es meramente un libro humano, es un libro divino. Y este no es más que otro ejemplo más de la veracidad de las Escrituras. Pero la persona que busca estudiarlo rechazando esa idea tiene que encontrarle alguna explicación, y lo que han intentado hacer es decir, es imposible que Daniel pudo haber escrito esto antes. No hay manera que un ser humano pueda saber. Y es verdad, un ser humano no puede saber. Daniel escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero intentan entonces decir que esto fue escrito por un autor del segundo siglo, después de que sucedieron los eventos, haciéndose pasar por Daniel. Y no tenemos tiempo para tener una respuesta detallada a ese argumento, pero solo mencionar algunas cosas que son explicaciones muy simples y claras al hecho de que esto realmente sí fue escrito por Daniel y por lo tanto es la palabra divina, inerrante de Dios. Una de las cosas tiene que ver con Belsasar. Por mucho tiempo, cuando se menciona en el libro de Daniel, capítulo 5, que el último rey de Babilonia es Belsasar, los autores liberales, quienes no creen en la autoridad de la Escritura, dijeron, acá hay un ejemplo de que Daniel se equivocó. Porque nosotros sabemos en la historia que el último rey no fue Belsasar, sino fue Nabónido. Ese fue el último rey. Y acá Daniel presenta que el último rey es Belsasar. Hay un error y por lo tanto esto no puede ser la palabra de Dios. Pero luego la arqueología descubrió algo que el mismo texto bíblico ya había afirmado, que Nabónido era el rey oficial y que Belsasar era corregente, es decir, estaba gobernando en esa zona debajo de Nabónido que estaba en otro lugar. Por eso el capítulo 5, versículo 16 de a Daniel se le ofrece, si él puede revelar lo que está escrito en la pared, serás no el segundo gobernante del reino, que sería lo que uno esperaría si el rey le está ofreciendo la posición más alta, sino Daniel 5:16 dice, serás el tercer gobernante del reino. Cuando la arqueología muestra que en realidad Belsasar está gobernando debajo de otro rey, eso entonces da sentido a la frase de que lo que el rey le puede ofrecer, porque Belsasar estaba segundo, es un tercer puesto dentro del reino.
Y eso no lo hubiera sabido una persona que está escribiendo en el segundo siglo. Es una información muy precisa que confirma el hecho que eso lo escribió alguien en el siglo VI, es decir, lo escribió Daniel. Es decir, que Daniel realmente escribe las cosas que escribe en el capítulo 11 antes de que sucedan, confirmando que esto es la palabra de Dios. Ese es uno de los argumentos, entre muchos, de por qué Daniel sabemos que realmente fue escrito en el siglo VI. Otro ejemplo sería el hecho que Daniel usa varios términos persas, no términos griegos, sino términos persas, que era de ese tiempo. Si fuera del siglo II, hubiera usado un lenguaje más griego. Y es exactamente lo que esperaríamos de un judío viviendo bajo el dominio persa. También otra cosa que afirma la fecha de este libro es que los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos menos de un siglo atrás, se encontraron muchas copias de Daniel y algunas de esas copias son bastante tempranas y esto pondría en duda una fecha del segundo siglo, es decir, está muy cerca de la fecha que supuestamente Daniel escribió para que ya haya copias del libro en la zona del Mar Muerto. Entonces eso apunta a una fecha más tardía como lo que Daniel realmente es, el siglo VI a.C. Y la última razón que daría es que Jesucristo dice que Daniel escribió este libro. Y como un pastor decía, yo siempre le creo a las personas que resucitan de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros un libro que fue escrito en el siglo VI por Daniel. Y en este caso, en el capítulo 11, tenemos una serie de detalles que pareciera un libro histórico. Pero Daniel está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo aquellas cosas que todavía no han sucedido. Así que voy a leer los versículos 5 al 20. Tengan paciencia. Hay bastante contenido ahí, no tendremos la oportunidad en este contexto de mirar ese contenido, pero sepan que es el primer periodo, que es Egipto y Siria, y que todo eso prepara para lo que va a venir en la otra sección, que es un enemigo que se va a levantar y va a perseguir al pueblo de Dios. Así que voy a leer del versículo 5 en adelante. Dice, entonces el rey del sur será poderoso. Van a ver que continuamente aparece el rey del sur y del norte. Son los reyes que quedaron en Siria y en Egipto, Siria siendo el norte, Egipto siendo el sur, con relación a Judá. Y que todas estas batallas, descripciones, tienen que ver con los conflictos en que Judá se encontró en el medio de ellos. De hecho, el título de la clase esta mañana era Atrapado entre dos reinos. Y por eso el texto va a hablar de eso. Entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará, su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán.
Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su reino, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero en los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Mis hermanos, todos estos detalles se han cumplido al pie de la letra. Y es un poco lo que vimos en la clase. Pero solo para hacer un resumen de esto, cuando uno lee Daniel 11 por primera vez, es fácil perderse entre tantos nombres y detalles. Pero si prestamos atención, lo que vamos a encontrar es una historia llena de traiciones, asesinatos, conspiraciones políticas, matrimonios arreglados por conveniencia, envenenamientos, guerras, invasiones, cambios de poder, reyes arrogantes, alianzas que duran apenas unos años. Es el tipo de historia que hoy sería convertida en una serie de Netflix. Hay tanto drama político y militar que parece una novela. De hecho, son más o menos 150 años que los reyes del sur, llamados los Ptolomeos de Egipto, y los reyes del norte, los Seleucidas de Siria, estuvieron envueltos en guerras, alianzas, traiciones, intrigas por el poder. Y Judá queda atrapada en medio de ese conflicto, sufriendo las consecuencias de una batalla que no había iniciado. Daniel describe con asombroso detalle estos matrimonios políticos fallidos, asesinatos, campañas militares, victorias inesperadas, cambios de poder, que ocurrirían siglos después de que esto fue escrito. Así que a medida que pasan los años, lo que nosotros sabemos, en la historia de la humanidad, los reyes, los presidentes cambian, los imperios, las naciones se levantan y caen, eso es lo que vemos en la historia, pero una realidad permanece inalterable. Dios sigue en control, Dios sigue en el trono. Lo que para los hombres parece una sucesión caótica, que es lo que uno pensaría si es simplemente historia, es en realidad el desarrollo de un plan que Dios había revelado de antemano. Con tanto caos que vemos en esos 150 años, si eso fuera mera historia, diríamos que caos. Y es caos. Pero por encima de ese caos, lo que este pasaje nos enseña es que Dios soberanamente ya había dicho todo lo que iba a suceder al pie de la letra. Porque nuestro Dios gobierna soberanamente sobre los detalles de la historia. Y aunque cada personaje actúa libremente y es responsable por sus decisiones, no estamos hablando de un determinismo que no le quedó otra a estas personas de hacer lo que iban a hacer. No, la Biblia habla de la responsabilidad moral de cada ser humano. Son decisiones reales, son acciones malvadas reales, pero Dios anticipando y diciendo de antemano que esto iba a suceder y gobernando soberanamente y usando todo esto para sus propósitos. Así que lo que vemos es que todo este conflicto prolongado, lo que va a suceder es que va a surgir un personaje, que este personaje sí es bueno que sepamos su nombre, que se llama Antíoco Epífanes IV. Fue una especie de Hitler para los judíos en este tiempo por la cantidad de oposición, la cantidad de destrucción. Es un personaje histórico. De hecho, hay libros que se han escrito acerca de este tiempo, Primera y Segunda de Macabeos, la fiesta que los judíos celebran cuando los cristianos celebramos la Navidad, Hanukkah, tiene que ver con este periodo. Tiene que ver con un periodo donde finalmente resistieron los ataques continuos de Antíoco Epífanes IV.
Así que algunas aplicaciones de esta primera sección. Primera aplicación, recibe consuelo en la doctrina de la soberanía de Dios. Recibe consuelo en la doctrina de la soberanía de Dios. Esta sección nos recuerda que Dios es soberano sobre los detalles de la historia, pero también es soberano sobre los detalles de tu vida. También es soberano sobre el caos en que te puedas encontrar hoy en tu vida. Él es soberano sobre esos detalles. Recibe consuelo en esto. ¿Por qué podemos recibir consuelo? Porque para el Hijo de Dios no hay nada que no haya llegado a nuestra vida que no pasó primero por las manos soberanas de Dios. Eso no significa que todas las cosas que pasan son buenas, pero significa que todas las cosas que nos llegan a nuestra vida, si somos sus hijos, nos llegan primeramente por medio de las manos de un Dios soberano. Y esto tiene que traer consuelo. La otra aplicación que podemos hacer es, recuerda lo increíble que es la palabra de Dios. Esta sección nos tiene que dejar con un asombro acerca de la palabra de Dios. Que nosotros, cuando abrimos nuestra Biblia, que podemos acostumbrarnos a tener acceso fácil a este libro y perder ese asombro. Y este pasaje nos tiene que recordar, nosotros tenemos un libro donde Dios dice las cosas antes de que sucedan. Tenemos un libro donde podemos escuchar la misma voz de Dios. Tenemos acceso a ese libro cada día en nuestro tiempo devocional. Tenemos el privilegio como iglesia de escuchar ese libro predicado. Es la palabra de Dios y eso nos tiene que asombrar y tiene que afectar cómo nosotros nos acercamos cada vez que la abrimos. Y la tercera cosa que quisiera aplicar en esta sección es, si Dios cumplió al pie de la letra, y de hecho lo hizo, todo lo que dijo en estos versículos, ¿qué nos dice acerca del futuro? De aquellas cosas que Dios todavía no ha cumplido. ¿Qué nos dice acerca de eso? Si Dios cumplió al pie de la letra lo que está acá, y nosotros tenemos versículos detallados acerca del futuro, ¿qué nos dice? Dios las va a cumplir. Nos tiene que dar confianza en eso. Antes de pasar al punto 2, quisiera que vean conmigo algunas profecías que nos ubican un poco más en cómo estas profecías se encajan en la totalidad del libro. Así que si querés ver conmigo Daniel 2, versículo 36. Daniel 2, guarda tu lugar en Daniel 11. Y vamos a ver Daniel 2. Versículo 36, porque asumo que algunos no estuvieron al principio de la serie, algunos nos hemos olvidado, y quiero que recordemos cómo estas profecías que vamos a ver en la sección que viene y las que van a venir más adelante encajan con lo que Daniel ya ha dicho, ¿sí? La primera visión que tenemos en Daniel capítulo 2, no podemos verlo en detalle, porque estoy haciendo un repaso panorámico, la encontramos en el capítulo 2 de la estatua, ¿recuerdan? Y en esa estatua hay una predicción de 4 reinos. Ese cuarto reino tiene una segunda fase. Se podría decir que son 5 en ese sentido. Pero el versículo 36, simplemente para leerlo, dice: este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Es un tema continuo en el libro de Daniel. Y te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro, Babilonia, Nabucodonosor. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, es decir, Persia, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, Grecia, que es la etapa donde estamos ahora. Entonces, si vemos dónde encaja la sección que estamos ahora en esa estatua, estamos en ese tercer reino. Y en ese tercer reino, en esta profecía, Dios está dando mucho detalle sobre lo que va a pasar. El versículo que sigue dice: y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Roma. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez
del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente, y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, es decir, esta coalición de reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Daniel nos dio en ese capítulo toda la historia humana a partir de Babilonia, hasta el final, hasta que Cristo regresa y destroza todos los reinos de este mundo. Con eso pasamos al capítulo 4, versículo 17. Y versículo 34 y 35. Nabucodonosor, frente a su orgullo, es humillado por medio de una enfermedad, ¿recuerdan? Donde él actúa como un animal, ¿sí? Por 7 años. Y cuando él finalmente reconoce que el cielo gobierna, es un tema continuo en el libro de Daniel, el cielo gobierna, no los seres humanos, el cielo gobierna. Entonces él finalmente reconoce esto. Pero esta es la sentencia que menciona el versículo 17. Dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Mis hermanos, cada reino que ha existido, cada imperio, cada rey malvado, cada presidente, Dios se lo ha dado con sus propósitos soberanos. Y pone sobre él al más humilde de los hombres. Y el versículo 34 al 35 es la sección donde hay un arrepentimiento en la vida de Nabucodonosor. Y dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Dios es soberano. La otra sección es Daniel 7. Estamos armando un poco el contexto para lo que sigue. Versículo 2. Daniel menciona en Daniel 7 los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Esa es la última parte del versículo 2. Y versículo 3, ¿cuántas bestias aparecen? 4, ¿sí? Así como en la estatua había 4 partes, con una segunda parte en la última, en la cuarta que tiene una segunda parte, pero hay 4 bestias diferentes unas de otras, subidas del mar. Versículo 4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre los pies como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre, una profecía o una recolección de lo que ya había sucedido con Nabucodonosor. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Imperio de Persia, Medo-Persia. Después de esto seguí mirando, y aquí otra más, semejante a un leopardo, los leopardos son sumamente veloces, que tenía sobre un dorso 4 alas de ave. Noten el número 4, la bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí una 4ª bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. El punto es que hay 4 bestias. La tercera bestia es un leopardo. La tercera bestia tiene 4 cabezas. Y esas 4 cabezas representan las 4 divisiones del reino de Grecia. El leopardo es un animal sumamente veloz. Alejandro el Magno conquistó velozmente el mundo. Y un texto más es Daniel 8,
Daniel 8 había entrado en detalle en los dos reinos del medio, el reino persa y el reino griego, versículo 19. El 8, versículo 19 dice así: y dijo aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Más claro imposible, el texto te dice quiénes son. Y el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia. Ahí está nuevamente. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey, y el cuerno roto y los nuevamente cuatro cuernos que salieron en su lugar, representan ¿qué? 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Está clarísimo. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey, y ahora sí está hablando del personaje que vamos a mirar en Daniel 11, Antíoco Epífanes el cuarto. Insolente y hábil en intriga, su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Algunos piensan que está hablando del anticristo por algunas referencias. Lo más probable es que no, está hablando de Antíoco Epífanes el cuarto, que hizo cosas similares a lo que un día hará el anticristo. Versículo 26, y la visión de las tardes y las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Y con eso sí, entonces entramos al segundo punto, que lo vamos a encontrar en el versículo 21 al 35, y el punto es este, que el pueblo que conoce a Dios permanece fiel en medio de la persecución. Vamos a tener en esta sección una persecución como nunca ha habido, como pocas veces ha habido en la historia de Israel. Y es el segundo periodo que vemos acá de Antíoco Epífanes el cuarto, y básicamente lo que vemos en estos versículos es la figura central, que es este griego que viene descendiendo de los reyes del norte. Daniel lo presenta como un gobernante que asciende al poder mediante engaños, intrigas y alianzas políticas. Y lo que él va a hacer es sacar su enojo en un momento de derrota, va a sacar su enojo en contra de Judá. Hay una situación donde él, después de una victoria, vuelve a atacar Egipto, y en esta segunda batalla, que él está muy confiado de que va a ganar esta batalla, Roma envía de parte del Senado de Roma una carta diciendo: si vos no parás de conquistar a Egipto, nos vamos a meter y vamos a atacarte y vas a perder. Y este soldado que se encuentra con Antíoco el cuarto camino a Egipto, le traza literalmente un círculo alrededor de él y le dice: antes de que salgas de este círculo, quiero una respuesta, si te vas a rendir o no. Y la profecía de esta sección nos habla de que él salió humillado. Se dio cuenta que no le quedaba otra que rendirse. Pero en su humillación, lo que el texto nos va a hablar es que él saca toda su furia y ataca a Judá. Y hace una serie de cosas que el texto describe. Miren conmigo, vamos a ver a partir de la última parte, versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará. Ahí está lo que sucedió. Las naves de Quitim son de Roma. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, es decir, los que son apóstatas, los que están dispuestos a someterse a él. Es una prefigura del anticristo. El anticristo nosotros pensamos que no vamos a estar. El anticristo va a dar a las personas una marca en un futuro, que sin esa marca no se puede comprar ni vender. Y los creyentes verdaderos se resistirán y como resultado serán martirizados. Y acá esta figura está haciendo algo similar. Está ofreciendo dinero, está ofreciendo favores por abandonar la fe
en el Dios de Israel. Versículo 31, de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán, y hay una frase que Daniel usa mucho, establecerán la abominación que causa desolación. Esto es un evento que se repite varias veces en la historia de Israel. La idea es algo que es abominable para la adoración pura de Israel, que causa desolación. Los adoradores no pueden adorar como resultado de esto. Lo que él hizo básicamente es, tomó control del templo judío, tomó control del lugar santísimo que Dios había establecido cierta manera de ofrecer sacrificios a un Dios santo. Solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lado una vez por año, y solo él, y de cierta manera, él entra ahí como si nada y empieza a sacrificar otras cosas al dios de Zeus. Específicamente se cree que también sacrificó a un cerdo, que es un animal abominable para los judíos. Entonces la idea es la abominación que causa desolación. Viene el versículo 32, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, y este versículo es clave, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente, es decir, personas que tienen malas intenciones. Lo que está sucediendo acá, mis hermanos, sería como si la iglesia se purifica entre quienes son los verdaderos cristianos y quienes están jugando el juego del cristianismo, que son cristianos nominales, son de nombre, por conveniencia son cristianos porque la cultura favorece que sean cristianos. Cuando la cultura no favorece ser cristiano, cuando la cultura no favorece a estos judíos creyentes, ahí se ven realmente quiénes son los verdaderos creyentes. Y ese ha sido el propósito de la persecución en la historia del pueblo de Dios. Se ven realmente quiénes son los verdaderos cristianos. También dice el versículo 35, algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Uno de los propósitos de esta visión que el ángel le da a Daniel es decirle, van a pasar todas estas cosas terribles, van a morir muchísimas personas martirizadas y ustedes van a pensar que llegó el fin. Y yo les estoy diciendo de antemano, no es el fin todavía. Esas cosas van a pasar. Va a haber una purificación de mi pueblo. Va a haber una persecución. Van a haber personas que se van a ver como creyentes falsos, pero no es el fin todavía. Así que esto nos lleva a comentar algunas cosas sobre este próximo punto, algunas aplicaciones específicas. Número 1, Dios permite y usa la maldad para sus propósitos. Dios permite y usa la maldad para sus propósitos. Lo vemos acá. Dios dice, va a pasar esto, van a pasar cosas terribles al pueblo de Dios. Y este tema lo vemos continuamente a través de la Biblia. Piensen en Génesis 50:20, lo que José dice a sus hermanos. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. El mayor ejemplo de cómo Dios toma cosas malas en la historia de la humanidad y las torna para bien, la encontramos en la misma historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, hablando de Cristo, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. El pasaje presenta la responsabilidad humana. Ustedes crucificaron al autor de vida. Ustedes son responsables. Ustedes decidieron hacer eso. Pero eso que ustedes decidieron hacer libremente, Dios fue soberano sobre eso. En este caso, el texto dice que fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dios usaría el rechazo a Israel
para cumplir el propósito de poner a su Mesías, a su Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Dios toma lo que es malo y lo torna en bien. Y por eso también tenemos la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estos son los que han sido llamados conforme a su propósito. Segunda aplicación de esta sección, Dios nos advierte en su palabra de tiempos difíciles que vendrán para el pueblo y nos ayuda a distinguirlo de los tiempos finales. Lo digo una vez más. Dios nos advierte en su palabra de tiempos difíciles que vendrán para el pueblo, para su pueblo, y nos ayuda a distinguirlo de los tiempos finales. Y les doy un ejemplo de las palabras de Jesús. Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Es decir, cuando escuches las guerras y los rumores de guerras y pienses que ya es el fin, Cristo dice, cuidado, no pienses que eso es el fin, hay ciertas cosas que tienen que pasar antes. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. La tercera aplicación. Este mundo no va a mejorar. Este mundo no va a mejorar, va a empeorar. Lamento dar las malas noticias. Si tienes esperanza en este mundo, desecha toda esperanza porque este mundo no va a mejorar. Eso no significa que nosotros vivimos desconectados de la sociedad, no significa que no podamos disfrutar las cosas buenas que Dios nos da. Hay otros versículos como Eclesiastés que nos habla del beneficio del trabajo, de la comida, de disfrutar de amistades, de disfrutar las cosas temporales que Dios nos permite disfrutar, pero debemos recordar que este mundo realmente no es nuestro hogar y que este mundo no va a mejorar. El ser humano fuera del conocimiento del Evangelio, fuera del conocimiento bíblico, anhela encontrar la manera de finalmente encontrar paz, finalmente encontrar la solución a ciertos temas. Y la Biblia es clara, este mundo va a empeorar. De hecho, los últimos años de la tierra son los peores años en la historia de la humanidad. Así que nosotros debemos vivir a la luz de esa realidad. Tenemos que vivir a la luz de esa realidad. No podemos ni debemos estar demasiado cómodos en este mundo. Por eso 1 Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo, porque estamos amando algo que finalmente va a destruirse. Daniel 11:32, dijimos que es un texto clave, dice, del antitipo, o del tipo, mejor dicho, que anticipa al anticristo, Antíoco Epífanes el cuarto. Daniel 11:32 dice, con halagos hará apostatar. Apostatar significa dejar la fe a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los tiempos de dificultad, y esta es la otra aplicación, y persecución revelan quienes conocen a Dios. Cuando vos pasás tiempo de dificultad, ¿cómo reaccionás? Cuando las cosas no salen como yo esperaba, ahí se va a mostrar si yo conozco a Dios. No tiene que ver con mi conocimiento bíblico, el conocimiento bíblico es esencial, yo no puedo crecer sin eso, pero si yo realmente conozco a Dios, se va a ver en esos momentos de dificultad. Así que mi hermano, mi hermana, cuando pasas dificultad, ¿cómo respondes? ¿Eres como lo que Daniel describe acá, que conoces a tu Dios? ¿Conoces a tu Dios? Esa es mi exhortación, mi ánimo desde este pasaje, que puedas conocer más a tu Dios. Por medio de la palabra, sí, por medio de la oración, pero nosotros necesitamos conocerlo a Él, no simplemente acerca de Él. Conoce a tu Dios. Hay dos grupos acá que aparecen, los que apostatan, los que abandonan la fe y los que conocen a Dios. La diferencia no era su inteligencia, su información, su herencia cristiana, sino que ellos personalmente caminan y conocen a Dios.
¿Qué hizo la diferencia cuando llegó la persecución o tiempos difíciles? No es que tenían mejores circunstancias, mejores recursos. Unos conocían a Dios y otros no. Y la última aplicación que quisiera dejarles es que nosotros debemos vivir a la luz del fin. Debemos vivir a la luz del fin. El predicador, teólogo, autor Jonathan Edwards decía en oración frecuentemente que Dios pueda poner en sus ojos continuamente la eternidad. Hemos sido llamados a pensar en la eternidad y vivir para la eternidad. Nuestra convicción del mundo venidero, nuestra convicción de cómo termina la historia, tiene que afectar cómo vivimos hoy. Nuestra vida, mis hermanos, es tan breve en esta tierra y debemos vivir a la luz del fin. Dios gobierna la historia, advierte de tiempos difíciles y nos llama a conocerlo y permanecer fiel. Oramos.